¿Qué pasa, ceteros? Bueno, seguro que estáis reconociendo ya este garaje y este coche de Jaime, que creo que no lo habéis visto vosotros vinilado. Está muy chulo, le ha puesto el vinilo original de BMW Servicio Móvil y la verdad es que da todo el pego el coche. Ha quedado muy chulo. Bueno, que me enrollo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy no voy a haceros un tutorial al uso, lo voy a intentar, pero os voy a dar desde luego toda la información que necesitáis saber para cómo reequipar el mando del control crucero en los BMW Z4, cualquier año, ¿vale? Vamos a enseñaros cuáles son las piezas que necesitáis y vamos a enseñaros cómo se haría la instalación en todos aquellos BMW Z4 que no lleven la preinstalación hecha, que para todos aquellos que os lo preguntéis, son todos los BMWs a partir del año 2005 para adelante. Es más, si la fabricación de vuestros coches es posterior a noviembre de 2004 por ahí, es muy probable que no lleve la preinstalación hecha. Luego os vamos a enseñar cómo desmontar la tapa de debajo del volante para ver si lleváis la preinstalación o no, y si no la lleváis, pues a cómo hacer el cableado. Así que nada, voy a enseñaros qué materiales hacen falta y quiénes nos van a estar ayudando en el vídeo de hoy. Bueno, pues por aquí tenemos a Chris de CS Conde, que creo que ha hecho, bueno, el único, pero el mejor desde luego tutorial de cómo instalar esto. Un placer. Echarle un vistazo al vídeo que hizo él, que él lo explicó también. Tened en cuenta que esto es un 2.5 motor M54 anterior al año 2006 y es diferente a lo que él hizo, que es un 2.0 y hay unos esquemas de cables y unas movidas diferentes que él tuvo la amabilidad de poner en su vídeo. Nos ha servido de mucho, yo los voy a intentar recopilar y os voy a poner también en la descripción para que los tengáis disponibles. Entonces él me va a estar ayudando, mejor dicho, me lo va a estar montando él. Yo voy a estar intentando grabar e intentando hacer un tutorial. Lo vamos a hacer un poco más básico, porque yo compré el cable de 60 pavos. Pero me di cuenta cuando lo monté de que no hacía falta comprar el cable de 60 pavos. Simplemente necesitamos un par de cables, o tres cables. Porque necesitamos sacar la señal del morado, del marrón, y no recuerdo si era del verde o del rojo, pero necesitamos sacar la señal de esto y mandarla al mazo de cables original. Así que vamos a usar esto y nada, un poco más. Entonces hace falta, obligatorio, la palanca y a posible ser el conector. Si tenéis el conector, cojonudo, porque os va a facilitar muchísimo la vida, y si no, pues se puede comprar, no es muy caro el conector. Lo que no hace falta comprar es todo el mazo de cables. Eso... De todas formas es genérico, ¿eh? No es un conector... Exacto, no es algo específico. Eso vas a un desguace y cualquier coche, cualquier BMW suele tener este conector de 4 cables que tiene esta forma y sin más. Y nada, y por último, esta mesa de trabajo la reconocéis, estamos en casa de Jaime, como os he dicho antes, que tiene muchos cables y muchas cosas de amigo de BMW. Así que vamos a ponernos a ello y os vamos contando un poquito qué materiales hacen falta. Lo único que tenemos que quitar es esta tapa para conectar aquí el control de velocidad, quitar el módulo de las luces, porque a donde tenemos que conectar el control de velocidad está en el cableado del módulo de las luces, y quitar la tapa de abajo porque vamos a sacar el cable por abajo para clipar los cables del control de velocidad a ese cableado. Y luego tenemos que pasar un cable por un agujero que hay encima de los pedales hacia el motor para sacar una de las señales de la caja de fusibles que está en la esquina del motor. Hay que sacarlo y conectarlo en esta cajita de aquí, que ahora le quitaremos la tapa para que lo veáis. Aquí están los fusibles. Pues lo primero que tenéis que hacer es bajar la palanca de regulación del volante, que está por ahí, y quitar un tornillo de estrella que está por aquí abajo, donde la tapa más o menos. Mira, aquí está la tapa esta, la palanca esta, y el tornillo estrella está justo ahí. Me suena de que estaba por aquí. Y con eso ya se saca la tapa de abajo. Ahí está. Ahí está. Listo. Entonces, los que tengáis preinstalación, vais a encontrar un conector aquí, ¿vale? Es hasta finales de 2004, principios de 2005. Exacto, más o menos. Yo aquí tengo este blanco, que nunca he sabido de qué es, pero no es para el control crucero. Entonces aquí vais a encontrar pues un conectorcillo pues negro, como el que os he enseñado antes que vamos a utilizar, que está por aquí solo. Le llegáis, le enchufáis el control crucero, cortáis por donde está marcada la tapa, que si os fijáis viene premarcado, ¿vale? Tanto por fuera como por dentro. No, por dentro no. Por dentro, ¿no? Tenía yo el recuerdo que sí. Bueno, pues por fuera viene premarcado por donde tenéis que cortar. Lo enchufáis, lo instaláis ahí, montáis la tapa y ya funciona, no hay que hacer nada. Pero los que no tengáis esa suerte, como es mi caso,
toca hacer el lío de la instalación de cables, que parece más de lo que realmente es. El siguiente paso es quitar la parte esta del salpicadero de aluminio cepillado, que en algunos coches es negra, en otros coches es de otro color, sin más, para poder acceder al módulo de luces. No, es que esto está súper duro de sacar, pero súper duro. Pero súper duro. Su madre. Dale, Marc. Yo te grabo. ¿Por qué te da miedo romper cosas? Porque el tuyo es aluminio cepillado y el mío es negro. Ah, pero el negro se raya con mucha más facilidad. Sí, pero el aluminio cepillado es más caro. Sí. Yo estuve como 20 minutos tirando de los Sí. O sea que la mayor parte de la instalación es realmente quitar esta mierda, ¿no? ¿Cómo era eso, Max? Se tarda 15 minutos, pero ya tardamos 20 en quitar el plástico. Por aquí ha conseguido Chris sacarlo. Ahí sale. Y entre todos, ya está. Perfecto. Perfecto. Y ahora tiene 2 tornillos en la parte de arriba. Y un tip que os voy a dar, si hacéis este brico, cuando desmontéis el mando de luces, echarle por detrás un vistazo y mirad qué versión es, porque si tenéis la versión 4.0 podéis actualizar con el IMPA el módulo de luces o el software del módulo de luces, no sé qué historia, para que cuando hagáis así haga 3 toques el intermitente. Pero los que tienen un módulo de luces más antiguo del 4.0 no lo pueden actualizar. Entonces lo que puedes hacer es comprar el módulo de luces del 4.0 y así tener el triple intermitente. Yo ya sé que no es el 4.0, así que ahora lo miraré. Creo que es el 3.4 o 3. No sé qué. Ahora ese cable sale un poco complicado. O sea, para sacarlo es una liada. Sí, ese cable ten cuidado con él porque hay que sacarlo. O sea, sale. Pero espera. Ahora hay que desanclarlo de ahí y sacarlo justo ahí. No se puede sacar todo, ¿sabes? Ah, pero ¿y se va a meter para adentro? Sí, pero lo vamos a sacar por abajo, así vale. que sin fallo. Lo pescamos. Estaría bien. Cualquier tutorial siempre es bueno. Joder, no me ha puesto nada. Ahí. ¿Ves? Se pulsa eso. Y ahora viene hacia aquí lo blanco. Ajá. Entonces se desancla hacia arriba. Y ahora ya sale hacia arriba ese cable. O sea que es una liada, porque hay que sacarlo de dentro. Bien. Así, de esta forma. Qué maravilla. Y mirad, aquí vais a poder ver lo que os decía. SW 3.6. Entonces este no se puede actualizar, necesita que sea 4.0. Así que nada, lo guardaremos porque no tengo otro, pero este sería para tirarlo a tomar por saco. Ahora vamos a quitar la tapa, bueno, va a quitar Chris, ¿no? Estoy cuando la gente habla en plural y el que graba no hace nada. Va a quitar Chris los 4 tornillos que hay por allí para quitar esta tapa de plástico de abajo. Así tenemos mejor todo el cableado. Resulta que también hay un clip. A ver si consigo que lo veáis. Un pasador, ¿no? Sí, pero es un clip. Ahora te enseño y te das cuenta de cómo va. Va esto por dentro, que lo que hace, Ah, es una grapa. claro, lo que hace es abrir y se queda ahí sujeta. Entonces Sí. lo único que hay que hacer es quitar esto, en plan así, y ya sale hacia abajo el clip este. Esas grapitas llevo yo en la tapa del capó. Weight reduction. Ahora tenemos que cortar la brida, esta, que está aquí, para soltar el cable y sacarlo por la zona de abajo del volante. Y ahora sale el mazo de cables. ¡Tarán! Y más. Y ahora tenemos que ver mi vídeo porque tenemos que sacar la señal de un cable que es marrón y negro y otro que es morado. Y
y no me acuerdo de cuáles eran. Entonces tenemos que ver de qué señal exactamente era. Creo que era el 27 o el 32. Me suenan los dos números, pero bueno, lo vemos. Tenemos que quitar la cinta hasta aquí, más o menos, para sacar la señal. Cuando alguien se mira su propio vídeo para saber cómo se hace la instalación en otro coche, luego que digan que nuestros tutoriales no sirven para nada, sino sirven hasta nosotros mismos. Bueno, estamos ahora intentando localizar los cables 27 y 31, que son los que tendremos que pinchar para instalar el conector que os hemos enseñado antes. Entonces, bueno, pues como podéis ver, no hay pocos cables y hay que dedicarse un ratito a rebuscar a ver cuál de ellos es. Vale, es uno que es marrón y amarillo, no, marrón y negro, y el otro que es morado y amarillo, que son del 27 y el 31 que aparecen. Todo esto está numerado, entonces buscáis el 27 y el 31 y son estos dos cables que se tienen que conectar ahora a estos que es el morado y el marrón. O sea, tenemos que sacarlos de ahí y conectarlos a estos. Básicamente, la señal tiene que venir aquí y de aquí al control de velocidad. Bien, pues ahora lo que estamos haciendo es alargar los cables. Tenemos aquí cables que nos ha dado Jaime. Vamos a alargar el morado, vamos a alargar también el marrón. Y nada, pues aquí eso, hemos unido un poquito los dos cables que estén en contacto. A ver si consigo enfoque. Y con esto que tiene este termo retráctil con un poquito de estaño en el centro, mira, se ha separado, le damos fuego y ya se une. Y como os he comentado antes, aquí no os fijéis tanto en los colores, sino fijaos más bien en la posición de los cables o de los pines del conector, ¿vale? Ignorad los colores, os repito, porque es importante, porque os podéis liar por eso. Hay que sacar el segundo, depende si empiezas por la izquierda o por la derecha contando, de los cables. Hay que sacar ese pin, que ese luego lo utilizaremos para meter en el conector de la centralita, lo veréis más adelante. Entonces lo que tenéis que hacer aquí es alargar los cables. Dos, no hace falta que sean tan largos porque se conectan simplemente donde el mando de luces, entonces tienes que alargarlo 20 centímetros, es más que suficiente, incluso de sobra. Y otro sí que hay que alargarlo bastante más para llevarlo por dentro del vano motor, por decirlo de alguna manera, y sacarlo donde la centralita. Hay que despinear, como estáis viendo aquí, se abre el conector, sacáis el pin. Si tenéis un sacapines pues os facilitará la vida, pero bueno, no os pongáis ahí a apretar como locos. Lo importante es abrir el conector, sacáis el pin y ese mismo pin lo soldáis al cable que vamos a utilizar por debajo. Ahora lo veréis. ¿Sales o sales? Ahí está. Claro, un pin menos. Y sí, ya tenemos el cable largo. Y este cable nos va a venir muy bien, ahora que lo pienso, para la caja de fusibles, porque vamos a sacar el cable blanco y azul y podemos clipar este dentro del mazo de cables de blanco y azul. Vale, genial. Perfecto. Mira, ves, hay que hacerlo poco a poco, porque si lo haces muy rápido, lo que haces es quemar la goma y cuando empieza a salir humo paras. Entonces se enfría un poquito, que mira, tiene otro truco, porque tú tiras para adelante, metes el cobre en el tubito y ahora los unes ahí dentro, ¿sabes? Pues más cómodo todavía, sí. Los unes ahí dentro y ya se entrelaza entre ellos, queda entrelazado. Pues ahora, ya hemos prolongado aquí los cables. Hemos quitado uno de los cables que sabíamos que no le íbamos a hacer, no tenía función, y de hecho hemos aprovechado ese mismo cable, que es este marrón, para quedarnos con el conector aquí al final, que esto ahora lo enchufaremos donde la centralita. Nos viene súper bien, porque así nos ahorramos usar un robacorrientes. Nos ha facilitado mucho la vida tener estos cacharros que tienen un poquito de estaño, es termo retráctil con estaño en el medio. Esto vale barato en Amazon, os voy a dejar el enlace en la descripción si lo queréis, porque así te ahorras usar soldador con un mechero, los dos cables y el cacharro este, solucionado. ¿Veis? Ahí se ve el resultado final. Bueno, hemos tenido que cambiar el pin del medio porque nos habíamos equivocado al despinearlo y bueno, este es el mapita con el que os tenéis que quedar, ¿vale? Tienen que quedar dos a la derecha, los colores no os fijéis porque pueden variar según el conector, pero bueno, si os sirven de referencia, pues morado,
amarillo, bueno, realmente es blanco y rojo, y verde y marrón a la izquierda, que se queda solito. El verde y marrón, mentira. Saca el tutorial de puta madre, Eso lo corto. Fácilmente. El que no tiene control del crucero es porque no quiere. Ya está. El verde y marrón y el morado son los que uniremos al mazo de cables del conector de luces, ¿vale? Que aquí los hemos puesto con un vampiro. El moradito lo hemos puesto al cable marrón, el mazo de cables, marrón y negro. Y el marrón del conector, marrón y verde, que le hemos hecho aquí un alargo con verde y amarillo, va conectado al morado y amarillo, ¿vale? Con el robacorrientes. Y luego nos queda el último, que era el amarillo y blanco, o blanco y rojo con toques amarillos, que le hemos puesto aquí un alargo, que era el pin que hemos quitado antes de este conector, ¿vale? Veis que hemos sacado aquí el pin, y esto lo mandaremos ahora por aquí dentro, por toda esta zona, al motor, para allá, a la zona de los fusibles de la centralita o del cableado ahí. Vale, pues ahora aquí estoy, mira, pedal del embrague, un poquito más a la izquierda, y por aquí hay un hueco en el que hay que meter el cable. A ver si logro enseñaroslo, ¿lo veis? Por este hueco, pues por ahí hay que sacarlo, y si alguien os puede ayudar para cogerlo, cojonudo. Ahí está, ya lo he cogido. Ya os voy a enseñar por dónde lo ha cogido Chris. ¿Veis? Por ahí. Un poquito más abajo del agujero que será concretamente. Por ahí. Bueno, antes de ponerse a manipular la centralita, ¿vale? Muy importante, desconectar el negativo de la batería. El positivo no hace falta. Con quitar el negativo es suficiente, ¿vale? Si no os fiáis, pues quitáis los dos, pero con quitar el negativo es suficiente, ¿vale? Lo dejáis por aquí suelto y con algo aislante que haga que no pueda contactar, y esperáis unos minutos a que se descarguen los condensadores y todas las movidas. Vale, pues después de desconectar la batería hemos desconectado aquí conectores y vais a encontrar que hay diferentes conectores con muchos pines. Tenéis que buscar el que tiene 40 pines, que es el del medio, ¿vale? Y una vez tenéis localizado el que tiene 40 pines, le sacáis la parte que va del 21 al 40, es este de aquí abajo, uno es blanco o gris claro y el otro es negro, pues el negro, ¿vale? Y en el negro tenéis que buscar el pin número 27, este es el número 31. Por un lado encontraréis los pines del 31 al 40 y por la otra cara encontraréis los pines del 21 al 30. Entonces simplemente tenéis que localizarlos, están ahí todos apuntaditos en las esquinas, localizáis el pin 27, que en este caso es el cuarto espacio empezando por la derecha, que veis que está vacío, y ahí es donde hay que meter el conector que hemos sacado antes de nuestro conector de 4 pines, ¿vale? Entonces aquí hay que meter este conector para arriba. Unos momentos después. Aquí se pone a Bob Esponja diciendo 32. Ya está. Joder, justo lo he metido, macho. Perfecto. Ha entrado. Creo que ha entrado bien. O sea, se mueve un poco, pero Sí, pero no sale. O sea que maravilloso. Vale, ahora mete eso en el conector. Y ahora hay que buscar esto y meterlo en la posición que estaba. Tenemos el pin 40 Mira, abajo es a la sencilla. derecha. Esto es lo que lo cierra. Esa sí. rampita es la que la cierra, pues Sí. eso lo por abajo. Vale. Esto, sin darle muchas vueltas, lo metemos otra vez así. Cada clac. Ahí está. Cliqui. Y listo. Listo. Pues hay que poner. Y ahora pues es volver a ponerle la cintita esta, que hemos tenido que quitar un poco de cinta para que no tal, y ponerle alguna brida por ahí para que no esté un cable suelto bailando. Cliqui. Cliqui. Para ponerse. Cliqui. Y cliqui. Pues ahora se Y recoge ahora este cable. bridas, unas bridas Ahora ponemos la tapa. que no hemos grabado cómo se quitaba la tapa, pero bueno. Bueno, quitéis la tapa, chavales. Antes de llegar a eso hay que quitar la tapa. Si os estáis montando en esto, sabéis que hay que quitar estos tornillos. Se ponen los tornitos Son 4. y ya estaría. No sé dónde están ahora. Porque... Arriba a tu derecha.
Enhorabuena, tienes control de crucero. Bueno, vamos a ver si no explota ahora. La posibilidad es que explote, que me arda. Sí, ahora ponemos la batería y sale todo. Entonces, enchufo la batería. sudadera, no, perdona. Comprad sudaderas Hachiro Crew. Queremos vuestro dinero. Muy bien. Ahora, chispazos. Pues no, ha habido poco chispa. Bueno, y por delante no explota nada, así que de momento no hay fuego. Aquí no está saliendo humo. Aquí tampoco. Antes de arrancarlo. Como en los bares, ¿no? Pegaos pero fuera. ¿Tienes extintor? Sí, muchos. Yo no, desgraciadamente. Cada vez que ando como el eclipse digo yo, como agujero en la tapa. Igual hay que montarlo antes de probarlo, ¿sabes? Tú primero haces el agujero. O sea, lo que habéis O vete hecho sin hasta ahora tapa. es la preinstalación, ¿no? Pero porque puede ser grabes la eso, tío. primera vez que Jaime lava el coche. ¿Pero qué hace Marc con las luces? Que le doy con el culo al interruptor. Entonces, conéctalo Espera. y van así. Entonces, ahora, tengo que tirar un poco del cable. Tirar del cable. Necesito abrir la tapa. Libéramelo para tirar yo. Entonces, ahora conectamos esto aquí. Y explota. Toco cables en mi BMW y pasa esto. Esto va así. Esto tiene aquí su raíl, que yo lo acabo de descubrir, no lo sabía. Toma ya. Y debería entrar un poquito más, creo, ¿no? Porque está... Tiene pinta, sí. Pero bueno, de momento, como es una prueba de concepto. Sí, no, esto luego va va más adentro. Eso va atrás. Ahora es cuando salimos a probar el coche así y me para la policía. ¿A quién se la has robado? ¿A quién se la has robado? Venga, vale. Pues vamos a probarlo. A ver, espera. Eso es el intermitente, Marc. Es que los BMW también tienen intermitentes. A ver, Es a la ver. palanquita abajo. Espera. Que a partir de 30 km por hora se supone que lo tienes que poder activar. Entonces, a partir de ahora yo le doy para atrás. ¿Y Sergio ya ha clavado? ¡Oh! ¡Funciona! ¡Qué bien! ¡Qué guay! No estoy acelerando ni nada. Y si yo hago así, lo desactivo. No. ¡Ah! Vamos a morir, joder. 40 km por hora. Le doy para atrás. Los mantengo. Si subes la palanca deberías subir de velocidad. Claro, si yo no creo. No, lo desactivo. Vale, dale para adelante. Vamos a aprender cómo funciona. Claro, Y ahora volvemos. si yo le doy para adelante. Claro, y si quieres subir de velocidad, imagínate que lo has puesto le he dado así. para arriba, pero lo que ha hecho ha sido Dale para arriba y sujétalo para arriba. ha parado. Se ha De hecho, ha parado. soltado gas. Porque Sí. se escuchan los petardazos. Oye, lo de los asientos calefactables es súper cómodo. Es la polla, es lo mejor que existe. Tenéis el vídeo por aquí. Voy a decir, si yo voy a 80 y le doy a la palanca me mantiene a 80. Si le voy dando para atrás, el coche acelera. Si le voy dando para atrás, ¿ves? Yo sí subo la velocidad. Ah, amigo. Si le voy dando así, para abajo, o sea, para adelante, así. El coche acelera, mira, se ha puesto a 100 ahora. Y claro, yo si le doy para abajo, deja de acelerar, ahí ha dejado de acelerar, y si le doy para arriba también. Nada, yo lo activo, y mira, ves, esto está acelerando solo, además con ganas, hasta los 100, y a los 100 se queda. Vale, entonces, yo creo que cada vez que le doy, sube 10 km por hora. ¡No creo! No, sube poco. Ahora mismo estamos a 110. A ver, espera. Bueno, os voy a explicar que ya me he aclarado de cómo es el funcionamiento de esto. Y además es que es de perogrullo porque te lo explica. ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! ¡No pa' un rato, no! ¡Tonto! ¡Del todo! ¡Pa' siempre! ¡Tonto! Para arriba y para abajo, obviamente, pues como pone aquí off, pues se desactiva. Para atrás sumas velocidad y para adelante restas velocidad. Cualquiera de estas dos lo activa. Y
cuando tú has estado, por ejemplo, si yo voy a 80 y le doy para atrás o para adelante, el coche se queda clavado a 80. Pero si yo lo había configurado anteriormente a 120, por ejemplo, a base de darle así hasta llegar a 120, si tú, sin estar la palanca activada, le das al botoncito, el coche, independientemente de la velocidad que vaya, aunque vayas a 30 km por hora en segunda, tira hasta 120. Así que eso empieza a acelerar. Evidentemente, si vas en segunda, vas a embragar para llegar a meter la tercera por lo menos para ir a 120, o la quinta. En cuanto embragas o pisas el freno, se desactiva. Tienes que volver a darle tanto al botón como a la palanquita, dependiendo si quieres que vaya a 120 el solo, o de si quieres ponerlo a 80 o a 100. Pero muy facilito de entender. Ha sido cuestión de probar, coger carretera abierta que no sea ciudad para interpretarlo bien y ya está. Y una vez llegados al punto de que sabemos que funciona, toca hacer lo que más duele, que es cortar una pieza original. Pero bueno, por suerte, como podéis ver por aquí, viene premarcado, entonces solo es seguir la línea, como cuando íbamos a plástica en el colegio. Cortar por la línea de puntos, pues más o menos eso. Vamos a ver si logramos hacerlo sin salirnos. Jaime es un tío muy apañado y claro, que le gusta hacer las cosas bien. Lleva aquí un rato dándole cariño para dejarlo niquelado. es culpa de la sudadera de Alex. Desde que me la he puesto no paro de limpiar el coche. Sí, a ver, enséñanos la sudadera. Oh, Hachicrio, Jaime. Os voy a dejar el enlace en la descripción si queréis comprar sudaderas de Hachiroku. Te convierte en una persona más decente. Que así les apoyamos con el proyecto del Hachi y del Supra, que se llevan mucho dinero. Bueno, no es un 10, pero es un 9. Yo te pongo un 10. Más de lo que se acaba en el cole. Solo por el esfuerzo que le has puesto, yo te pongo un 10. Claro. Vámonos a contar esto. ¡Tarán! Perfecto, ¿lo hiciste tú? ¿Con el bisturí? No, tú, Jaime. No veo una mierda, me dais una vez. Justo es lo que te iba a dar. Luego al fisio. Bueno, pues una vez está montado, se ponen todas las tapitas, no hemos grabado el proceso y nada, proceso finalizado. Muchísimas gracias a Chris de CS Conde, que está por aquí. Acércate un poquito que no se te ve. Muchas gracias. Un placer. Echarle un vistazo al vídeo que hizo él, que él lo explicó también. Tened en cuenta que esto es un 2.5 motor M54 anterior al año 2006 y es diferente a lo que él hizo, que es un 2.0 y hay unos esquemas de cables y unas movidas diferentes que él tuvo la amabilidad de poner en su vídeo. Nos ha servido de mucho. Yo los voy a intentar recopilar y os los voy a poner también en la descripción para que los tengáis disponibles. Tened en cuenta que cambia. Gracias también a Alex, que se ha pasado por aquí, y gracias a Jaime, que está en el baño. Jaime, dame el puñito, Jaime. Ya me he lavado. Así que nada, espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Ojalá os sirva para perder el miedo y animaroslo a hacer, que incluso a mí me da un poquito de respeto y he visto que realmente no es para tanto. Pero bueno, siempre viene bien tener una guía, ¿no? O algo que te ayude, o alguien como Chris que te ayude a hacerlo. Así que nada, espero que os haya gustado, ya sabéis, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.